Seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con César Lerena, a quien ya hemos presentado. Es una de las personas más expertas en temas del Atlántico Sur, Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, con 25 libros escritos, en fin. Realmente alguien con un conocimiento extraordinario y un valor para la República Argentina. Te estamos dando los buenos días en el programa La Brújula, César. Bueno, Mario, muchas gracias, muy generoso en tus comentarios. Mis comentarios son así. Viene bien hablar en La Brújula, en un país que está complicado, ¿no? Claro, un país a la deriva, una brújula le hace falta. Sí, así es. Sí. Escúchame, vos has dicho que la política respecto a Malvinas y los recursos naturales del Atlántico Sur se sustenta con la demostración de nuestros derechos jurídicos, geográficos, históricos y biológicos que no pueden ser puestos en debate públicamente. ¿Por qué no nos comentás, desde tu punto de vista, esto que estás diciendo, que debería ser una cuestión sagrada para los argentinos en general y para la Cancillería en particular? Sí, yo una pequeña acotación al respecto. Lo que he dicho que funcionarios de la Cancillería no pueden poner en debate público estas cuestiones, porque para eso está la Cancillería, quien debe de alguna manera unificar el pensamiento general de los argentinos, ¿no? Y Claro. sobre todo las políticas de Estado que en esta materia se establecen a partir de la Constitución del 94. Realmente hay que ser muy prudente en lo que habla uno mismo, sin pertenecer a sin tener ningún cargo público ni cosa por el estilo. Tiene que ser bastante prudente, porque tiene que haber de alguna manera una política de Estado que nos englobe y tengamos claro hacia dónde vamos. Uh-huh. Es decir, cuando me refiero a que hay que tener en cuenta los intereses jurídicos, geográficos, históricos, biológicos, que muchas veces se olvidan, es porque precisamente tenemos muchos derechos en esos campos y hay que hablar con mucha prudencia y con mucha justeza, ¿no? Cosa que no ha ocurrido en estos días, cuando un embajador refiere a cuestiones con una liviandad que realmente atenta contra los intereses nacionales. ¿Por qué no nos explicás un poco dónde es la zona de exclusión económica de los países, hasta dónde llega y qué es lo que pasa unos metros más allá de esa zona? Claro. Bueno, a partir de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Argentina acepta esa nueva normativa. Yo pienso que en algunos casos esa normativa es defectuosa, pero digamos la Argentina lo ha aceptado, pero la ha aceptado con una serie de observaciones fundamentales. Y entonces es también fundamental de que los funcionarios, a la hora de hablar de la Convención de las Naciones Unidas, tengan en cuenta estas observaciones. Entonces voy a aclarar tu punto. La zona económica exclusiva argentina llega hasta las 200 millas. Uh-huh. Ahora, ese es un límite imaginario que acuerdan los países que ratifican esa Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Es un límite imaginario territorial. Claro. Pero de ninguna manera debemos desconocer que las especies argentinas, especies pesqueras argentinas, que son migratorias, y justamente por eso en el artículo 2 de la Convención la Argentina dejó claro esta cuestión, Uh-huh. esas especies migratorias transponen el límite ese de las 200 millas. Claro. Y entonces creer y sostener, como ha sostenido este embajador, de que la pesca en alta mar es libre, es un error grave desde el desconocimiento del derecho, pero también grave desde los intereses nacionales. Uh-huh. Porque fijémonos que la Convención, en ese artículo 2,
establecía efectuaba una observación respecto a que la Argentina iba a seguir teniendo en cuenta la cuestión de los recursos pesqueros migratorios, e inclusive lo hizo sobre las especies asociadas. ¿Y por qué esto? ¿Es una cuestión arbitraria o antojadiza de los países ribereños como la Argentina? No. El problema es que los recursos pesqueros en el Atlántico Sur y en cualquier lugar forman parte de un ecosistema. Claro, sí, entonces, al no haber alambrados en el mar, entonces, obviamente la Conmebol refiere a una cuestión territorial, pero no una cuestión biológica, que esos recursos que migran por fuera de las 200 millas siguen siendo argentinos. Claro. Es como si alguien pretendiese quedarse con una vaca, una oveja o un caballo porque pasó el alambrado, con el agravante que acá no hay alambrados. Y con el agravante sí, que hay grandes flotas extranjeras que están a partir de las 201 millas, ¿verdad? Claro. Ahí se agrega otro punto. Este señor ha declarado, a mí me llama mucho la atención que un diplomático se pueda referir en estos términos, porque es verdaderamente como pretender constituirse como una suerte de secretario de Malvinas sin cartera. Sinceramente, hablar de estos temas, un embajador que se supone el título de diplomático es aquel que pertenece a un Estado y que refiere en relación a su cuestión de Estado con respecto a otro Estado. Claro. Entonces no es un funcionario más doméstico, es un funcionario que tiene un rol internacional. Entonces, a mí me sorprende que también diga, por ejemplo, que sabiendo lo que acabas de decir, que hay más de 300 buques pesqueros extranjeros pescando en alta mar y también entrando a la zona económica exclusiva, dicho sea de paso. Claro. Algunos de ellos en forma permanente y sostenida, como son aquellos que tienen un permiso ilegal otorgado por Gran Bretaña en Malvinas. Pero no entender que es una pesca que no es ilegal, sostener de que no es una pesca ilegal es totalmente atentatorio contra los intereses nacionales, porque todos esos buques pescan en forma ilegal. Hay una confusión de este señor cuando refiere a que en alta mar se puede pescar libremente. Sí, libremente, y la Convención lo dice claramente en sus artículos, son varios, el 61, el 63, el 64, el 87, refiere a que los estados están obligados a acordar, no se puede depredar, más allá de que se pesque libremente, de ninguna manera eso significa que sea legal, porque la Convención lo dice claramente, que deben acordar con los estados ribereños, que en este caso con Argentina y Uruguay en su caso, que son los únicos estados ribereños que hay en el Atlántico Sur, sudoccidental para ser más preciso. Entonces, decir que esos buques no pescan en forma ilegal es una barrabasada importante, porque pescan en forma ilegal de distintos puntos de vista, no declaran las capturas, pescan especies de tamaños chicos que no han evolucionado, pescan reproductores, pescan desovante, también pescan subsidiados, eso solo los hace una pesca ilegal. Esto está por la Organización Mundial del Comercio, está absolutamente prohibido. Y ahora nos venimos a enterar además que desde el año pasado tienen una suerte de estación de servicio donde les proveen a los buques chinos, les proveen combustible en alta mar. ¿Qué significa esto? Significa no solamente que ese combustible se les provee en forma gratuita, sino que además de esa forma evitan pérdidas de tiempo en el traslado de esos buques. Claro. Entonces, decir que no es ilegal eso es verdaderamente atentatorio a los intereses nacionales. Y después, otra cuestión muy importante, porque en general hay una confusión respecto a los organismos internacionales. Los organismos internacionales, la OMS, la FAO, etcétera, etcétera,
son organismos, entre comillas, de buena voluntad, que establecen y acuerdan normas internacionales, en muchos casos afectan a los países, como es el caso de los países, los estados ribereños. Claro. Pero, por suerte, en el caso de la CONVEMAR, dice claramente que los acuerdos deben hacerse primero por los estados ribereños, o sea, para que se entienda bien que es un estado ribereño, es el que tiene mar dentro de su territorio, ¿no? Entonces, acuerdan con quiénes, con los buques pesqueros que se llaman los estados de bandera, los buques pesqueros que vienen de otros territorios. Caso concreto, como muy importantes depredadores, los españoles y los chinos, a los que este embajador refiere como amigos, ¿no? Como países amigos. Entonces, ahí la convención deja claramente de manifiesto que los estados deben acordar, y es interesante porque justamente como hablamos de un ecosistema, el pez, para que se entienda, el pez grande se come al chico, digamos así para entenderlo, Sí. es un ecosistema integral que se mantiene en tanto y en cuanto ese recurso se preserva. Entonces está bien que la convención refiera a eso, pero refiere que en primer lugar los estados deben acordar, y después habla de unas organizaciones, se abrevian como OROP, ¿no? Que son organizaciones regionales. Y este embajador, en actividad, refiere a que las OROP como una herramienta, porque la Argentina, por ahí son temas muy confusos, los hablo demasiado rápido, pero la Argentina, no la Argentina, sino muchos argentinos estuvimos impidiendo a la Cancillería del gobierno de Macri a que ratificara estas organizaciones. Porque, fíjense, es muy sencillo esto. Cualquier estado ribereño que apruebe estas organizaciones es un estado suicida, lisa y llanamente. Pero en el caso argentino se agrava aún más. ¿Por qué? Porque esas organizaciones se constituyen con los estados ribereños, en la Argentina son solamente dos, Argentina y Uruguay, y con los estados de bandera que pescan en la zona de alta mar. Supongamos, en el caso de la Argentina debe haber 10, 12, 14 países pescando con buques extranjeros. Pero acá se agrava aún más porque aparecen los buques licenciados por el Reino Unido en Malvinas. Entonces, ¿saben cómo votan? ¿Cómo se resuelven las cuestiones dentro de esas organizaciones? Un voto tiene cada uno de los integrantes. Léase, Argentina y Uruguay, estados ribereños, 2 votos. 10 o 12 votos de buques extranjeros más el Reino Unido. ¿A quién se supone que va a administrar el Atlántico Sur? Claro. Es muy clarito esto que decís. Es suicida, y así nos opusimos en el Senado y en la Cámara de Diputados de la Nación varias veces, con organizaciones, expertos, etcétera, para oponernos a la insistente intención de la Cancillería Argentina de aprobar el Tratado de Nueva York, que refiere precisamente a aceptar estas organizaciones. Bien. Miguel, Cualquier Miguel distraído, sí. Cualquier distraído que escuche organizaciones de ordenamiento pesquero podría pensar, qué bueno, ¿qué es esto? Ordenar la pesca, qué bueno, ¿no? Pero esto no es gracioso, es muy serio, y realmente si la Argentina aprobase, ratificara, porque ya lo aprobó, si ratificara el Tratado de Nueva York y estas organizaciones, OROP, sería suicida directamente. Entonces, bueno, este funcionario escribe en un artículo de opinión diciendo que no ha sido podido validar, porque efectivamente la Argentina, gracias a Dios, tiene anticuerpos, y ha habido muchos expertos y organizaciones que se opusieron a esa intención del gobierno de Macri, ¿no?
claro. Bueno, ahora espero que Felipe Solá actúe con energía respecto de este tema. Bueno, nosotros le hemos hecho llegar, yo le he hecho llegar mi opinión Ujú. eh, al ministro y al secretario de Malvinas. Te hago, Yo creo que básicamente, sí, sí, te hago otra pregunta, te saco un poquito de eso porque andamos cortos con el tiempo hoy, pero bueno, un oyente, Miguel Campanella de Ensenada, pregunta cómo ves el reconocimiento como contagiados argentinos a los 5 ciudadanos de Malvinas que, bueno, que se contagiaron por el COVID-19. me parece correctísimo porque es un territorio Bien, nacional. claro. Yo creo que la Argentina debe hacer una expresa manifestación de que todas aquellas cuestiones que tienen que ver con cuestiones sociales, económicas, culturales de la República Argentina, en esta cuestión Ujú, van a ser atendidas. Y claro, eso alcanza a las Islas Malvinas, que son argentinas. así es. Me parece muy razonable. Y a sus habitantes que Yo son creo que argentinos, sí, más allá de su voluntad, son argentinos. y para nosotros debieran ser argentinos, todo aquel que pueble el Estado, la nación argentina, ¿no es así? Claro, Más, así. más allá de las diferencias idiomáticas, en algún caso culturales, Ujú, yo entiendo que la Argentina, Malvinas forma parte del territorio Tierra del Fuego y lógicamente cualquier auxilio que ellos requieran debiera ser atendido. Me bien, parece que no es una cuestión solamente humanitaria, es una cuestión de soberanía nacional. correcto. Como cualquier otro habitante de algún pueblo, inclusive sea de otro origen, nacionalizado, residente, etcétera, etcétera, ¿no? De peruanos, paraguayos, bolivianos, chilenos, uruguayos, etcétera, Bien, te hago la última, que viven en nuestro territorio, claro. me refiero, ¿no? Te hago la última. Sí. ¿Cómo estás viendo la labor de la Comisión de Relaciones Exteriores, tanto de diputados como del Senado, si efectivamente están activas y atentas respecto de estas cuestiones, o permanecen apagadas y no se pronuncian y no tienen un papel activo? ¿Cómo ves la situación? Bueno, esto lógicamente está muy complicado con el coronavirus, ¿no? Mm, Eso realmente ha centrado todos los esfuerzos económicos, humanos, etcétera, en esta cuestión. Ahora, a mí me parece que el presidente de la Nación ha dejado claro en el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso sí. eh, 3 puntos y nosotros le hemos hecho llegar, dicho sea de paso, 3 proyectos concretos de respecto a la creación de un Consejo Nacional de Malvinas, etcétera, que me Mm, parece sustancial, con bien, la integración de opositores y, y oficialistas, expertos, veteranos, etcétera, me parece sustancial. La verdad que una política de Estado la debe manejar un consejo. claro. Y para evitar justamente estas cuestiones, ¿no? Que salga Ujú, un iluminado a hablar de, sobre todo un iluminado oficial, porque el resto de los ciudadanos, obviamente, yo no voy a opinar en contra de que opinen, porque empiezo por opinar yo también. claro. Pero también la cuestión territorial es importante con el proyecto de ley de, de establecer el mapa, el nuevo mapa argentino que implica todo el territorio que permanece bastante desconocido, que es la plataforma continental argentina, ¿no? Efectivamente. Y el tercer proyecto precisamente refiere a las sanciones a los buques extranjeros que están pescando en zona económica exclusiva o migratorios. También le he hecho llegar un proyecto a la Cancillería respecto a este tema, ¿no? Incluyendo en función de lo que ya ha aprobado la Argentina en la Convención, lo que tiene aprobado en la Ley Federal de Pesca, los recursos migratorios Bien. y Bueno, asociados, que son importantísimos. César, hoy se nos ha ido el tiempo, pero yo te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido, como tenés siempre, y seguramente en no mucho tiempo vamos a volver a hablar. No, al contrario, es un placer y hay que
reconocer y valorar lo que ustedes están haciendo con estas temáticas que mucha gente no conoce, que no son del común denominador y entonces son muy importantes difundirlas. Les agradezco muchísimo, yo soy lo agradecido. Bueno, hasta pronto, César. Que la pases bien. Adiós, Mario, que sigan bien. Bueno, gracias. Bueno, hemos hablado con César Lerena, un experto en algo que muchas veces le damos la espalda. Pero el Atlántico Sur podría, si tuviéramos la cultura de alimentarnos, por ejemplo, con frutos del mar, como algunos le dicen, el mar nos daría alimentos para todos. Y sin embargo, nuestro mar es un mar en el cual hay depredación, hay invasión por parte de potencias extranjeras, buques factorías. Él nos señala la existencia de un buque que tiene combustible por millones de litros y que desde ese monstruo, ese gigante, esa estación de servicio, le llama a él, va abasteciendo a los buques pesqueros que trabajan durante las 24 horas del día, depredando biológicamente el mar argentino, cuando Argentina tiene responsabilidad en ese sentido, y señalando, a diferencia de lo que dijo este funcionario público al que se le paga para defender los intereses argentinos, y parece que no lo ha entendido porque no los defiende, que a partir de las 200 millas cada uno puede hacer lo que quiera. No, no puede hacer cualquier buque lo que quiera porque el recurso lo administra la Argentina porque es el Estado ribereño. Y si por un momento esos peces o esos elementos biológicos sobrepasan las 200 millas, no dejan de estar administrados por la Argentina y por tanto la Argentina tiene que tener un papel protagónico a la hora de su administración, de su preservación, de su defensa, y no se debe dejar avasallar. La creación de organismos supranacionales que van por arriba de la soberanía de la Argentina, él dice, cualquier país que lo firme sería verdaderamente suicida. Yo espero que gracias al talento que tenemos de tantos argentinos que defienden la soberanía de este país, se pueda evitar que esta piratería, esta pillería, este robo sistemático pueda hacerse con el mar argentino. Porque efectivamente el embajador se equivoca cuando señala de las 200 millas para afuera, pero lo que no dice es que el que llega a las 200 millas también se mete en el mar argentino y también depreda en zona que es de exclusión económica de la Argentina. Así que nosotros seguiremos defendiendo todo lo que tenga que ver con esta parte que integra el territorio nacional y que la Argentina reclama soberanía no por un patrioterismo barato como algunos creen. Nosotros reclamamos soberanía ante el resto de los países del mundo y lo hacemos en Naciones Unidas porque está en el marco de un proyecto, que es el proyecto de la Argentina, que es un proyecto absolutamente compatible con la vida de todos los seres humanos del planeta Tierra. Y es compatible, además, con todos los hombres y mujeres de buena voluntad que, habiendo nacido en cualquiera de los 200 países que hay en el mundo, quieran habitar el suelo argentino. De manera que algunos que confunden la soberanía nacional con un patrioterismo barato, decimos que no. Reclamamos soberanía para incorporarlos a un proyecto que en definitiva es el proyecto de la humanidad, pero que a la hora de ser ejercido ese proyecto reclama de estados nacionales. Lo hemos observado con esta pandemia. Los pueblos no tuvieron nada de las Naciones Unidas, no tuvieron nada de las organizaciones regionales, los europeos no tuvieron nada de la Comunidad Económica Europea. Y nosotros en el Mercosur, los pueblos del Mercosur, los pueblos de América Latina, del UNASUR, no tuvieron nada de las organizaciones suprarregionales. Todo vino de los estados nacionales. Con mayor acierto o menor acierto, son los estados nacionales los que han tomado en sus manos la defensa de la salud de los pueblos. Bien o mal, pero son los estados nacionales. Y por tanto, hoy pensar en
renunciar a la soberanía es un acto de locura. O entregar infantilmente la soberanía a organizaciones copadas por el imperialismo realmente es un acto de suicidio.